Hola, hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? Nuestra comunidad de Headhunter. El día de hoy, como todos los martes, vamos a seguir con esta nueva sección, este nuevo módulo, que bueno, venimos obviamente de la mano de mi compañera, ahorita ya vamos a que se vuelva a presentar para que la conozcan, pero es una sección exclusiva para mujeres poderosas. Efectivamente vamos a trabajar su mentalidad, darle herramientas para que sean las mujeres imparables en el mundo inmobiliario. Así que, Fer, vamos, preséntate y arranquemos. Gracias, Israel. Siempre es un honor compartir contigo. Gracias, Eduardo Sánchez, también por brindarme la oportunidad de compartir este proyecto. Y pues bien, mi nombre es Fernanda Masache y yo soy coach de vida en el área de liderazgo y autoconcepto. Y bueno, en realidad hoy no les voy a hablar de estrategia, sino que vamos a hablar de identidad, porque el problema no es que sepas vender, el problema es que tal vez aún no te estás viendo como la referente que en realidad eres, porque cuando tú cambias y te das cuenta quién eres, todo cambia. ¿Sí? Y vamos a ver un poquito el resumen de la semana anterior, pues, y es que habíamos hablado de la diferencia entre forzarse y el posicionarse. Entendimos también que el mercado no responde a quien trabaja más, responde a quien transmite seguridad, claridad, confianza y en realidad, todo esto unido es lo que en realidad va a tener los resultados que tú estás buscando. Y la verdad no es que es falta de capacidad, sino es falta de autoexigencia. Es lo que tú estás dándote hoy en día, ¿sí? Y la pregunta es que la semana anterior nos hicimos es, ¿quién estoy siendo hoy en mi negocio? ¿Sí? Espero que si tú estuviste la semana anterior y pudiste apuntar este ejercicio, esta pregunta, te la hayas respondido. ¿Quién estoy siendo hoy en mi negocio? La semana pasada también despertamos conciencia y hoy vamos a trabajar identidad, porque la identidad, perdón, se me pasó. Ahí estamos. Porque la identidad de una mujer referente se define en cómo piensa, en cómo habla y cómo decide. Y pudimos ver también el poder de la identidad, el liderazgo consciente y posicionamiento estratégico. Eso es lo que vamos a ver hoy en el primer bloque para que tú puedas determinar y puedas darte cuenta cómo desarrollarla y cómo es la identidad de una mujer referente. Antes de cualquier estrategia, quiero que entiendas que tu identidad no es lo que haces, es dónde, desde dónde lo haces y cómo tú puedes recibir. Mira, el objetivo de este capítulo es transformar tu identidad de vendedora a ser referente y elevar tu autoconcepto, ¿sí? Porque mira, la identidad es tu base. Y cuando tu identidad es fuerte, tienes claridad, tienes dirección y tienes coherencia, porque sin identidad hay esfuerzo y con identidad hay posicionamiento. Identidad antes que estrategia, ¿sí? Porque la identidad es el cimiento sobre el cual se construye todo lo demás. Una referente no solo aplica estrategias, sino que es la estrategia. Entonces, para eso tú tienes que tener un fundamento sólido, tener visión clara y tener autenticidad. Desde tu experiencia, Israel, trabajando con marcas y posicionamiento, ¿qué pasa cuando una persona intenta crecer sin tener clara su identidad? Claro. Bueno, Fer, yo creo que es un problema, porque efectivamente si no tienes la dirección, no hay forma de que puedas llegar a tu meta. Entonces esto es muy común, que no tienen una identidad ya definida, sino que tratan simplemente de duplicar lo que hacen otras personas, sin saber el por qué. Hay una frase que nuestro mentor siempre dice, para ser el número uno, para ser el número dos, tienes que seguir los pasos del número uno, pero tienes que entender por qué es esto. O sea, no simplemente como un rebaño seguir,
sea, tienes que entender cómo meterle tu salsa, cómo meterle tu personalidad, porque es muy importante entender cuál es el valor que tú tienes y cómo te percibes a ti mismo. Es la forma cómo te van a percibir los demás. Así que la identidad es clave para poder definir tu norte e ir hacia él. Perfecto, gracias Israel. Mira, y es muy cierto, ¿no? Porque es importante primero darte cuenta también cómo piensa una referente y cómo estás pensando, ¿sí? Porque una referente no piensa solo en la venta del día, piensa en el legado, no reacciona, anticipa y no actúa desde el miedo, actúa desde la visión. Y la pregunta que hoy tú te tienes que responder es, ¿cómo cierro yo esta operación? Cada vez que tú estés haciendo una operación, cada vez que estés negociando algo, necesitas preguntarte, ¿quién necesito ser para sostener un nivel más grande? ¿Quién necesito ser? Porque cuando tu mentalidad se expande, tus decisiones también lo hacen. Y por eso es muy importante es cómo estás pensando y cómo piensa una referente. Tiene que tener visión a largo plazo, proactividad, resiliencia y confianza inquebrantable. Inquebrantable. Y para tener eso, tienes que entender y reconocer cuál es la identidad que estás teniendo, ¿sí? Porque, como te había dicho, en realidad la forma como tú piensas, tu mentalidad es la que te expande y es la que te puede también frenar. Desde el marketing, Israel, ¿cómo se nota cuando una persona está pensando a corto o a largo plazo? Bueno, el marketing me encanta porque normalmente la gente, y bueno, todo comercial, a veces lo confunde. Piensan que marketing es solo darle un botón de publicitar, pero marketing es más allá. Entender cuál es el dolor de tu cliente y cómo lo vas a ayudar. Así que es muy fácil identificar un agente que solo piensa en la comisión, que solo piensa a corto plazo. Como dicen, comer una sola vez. En cambio, otros que comienzan a crear una marca, crear un legado que sea sostenible en el tiempo. Esto es a través de constancia, de preocuparte más por lo que le das a tu cliente, por mejorar tu servicio y por dar realmente valor, un valor genuino que no sea algo de un día a otro, que sea un aprendizaje y un acompañamiento que sea duradero. Este negocio es de crear relaciones a largo tiempo. De nada sirve, como dicen, si se te ve el hambre, menos comes. Entonces la idea realmente es ayudar genuinamente y pensar en planes a largo plazo, crear relaciones a largo plazo. 100%. Sí, mira, muchas gracias por eso. Y es así, ¿no? Porque, ¿qué es lo que tú estás pensando? Si estás pensando solo a corto plazo o a largo plazo realmente. Y de ahí viene todo lo que tú vas desarrollando, ¿sí? Y pero también para esto, para desarrollar nuestra identidad, también es importante tener claro el lenguaje que estamos teniendo. Y el lenguaje, ¿cuál es el lenguaje de una líder? Tanto interno como externo, ¿sí? Porque el interno es la forma como tú piensas, la forma en realidad, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Estás pensando a corto plazo o a largo plazo? Y obviamente, ¿cuál es tu diálogo interno? ¿Sí? Entonces, hay que cuidar el diálogo interno, cuál es el que está haciendo. Tal vez estás hablándote que no eres capaz, que no lo vas a lograr, o en realidad el lenguaje de una líder, ¿cuál debería ser? Que sí lo voy a lograr, me lo merezco, tengo todo el conocimiento y voy por cosas grandes. Ese tiene que ser un lenguaje, ese es el lenguaje interno de una líder. Y el lenguaje externo, ¿cuál es el lenguaje externo? Es tus palabras. Tienes que tener mucho cuidado porque si bien es cierto, pasan, los pensamientos pueden pasar, pero si tú ya les das, los verbalizas, pues obviamente ya les estás dando poder. ¿Sí? Entonces, también en el lenguaje externo proyectamos la seguridad o la confianza. De cómo tú tienes tu lenguaje interno, se proyecta hacia afuera. Tu confianza, tu seguridad, tu convicción y tu claridad. Es decir, en cada interacción que tú hagas, tú vas a proyectar, pero todo viene de la mano, el lenguaje interno y el lenguaje externo. Y para eso tú tienes que tener mucho cuidado, cuidar con pinzas
tus pensamientos. Y como vimos la semana anterior, eso es desde la conciencia, de dejar de autosabotearme. ¿Qué es lo que estoy hablándome todos los días? ¿Cómo me estoy visualizando? Y realmente entender que mientras más experiencia tú tienes, eso fortalece y te da mejor solución. ¿Ok? Entonces, es importante también tener claro que el lenguaje define tu realidad. Primero está el lenguaje interno y obviamente luego está el lenguaje externo, ¿sí? Si por dentro tienes dudas, por fuera también lo vas a, a exteriorizar, ¿sí? Entonces, una referente se habla con respeto, se habla con seguridad, se habla con certeza, porque cuando tú te hablas, como tú te hablas, pues obviamente eso es lo que exteriorizas y eso es lo que transmites a las personas que te rodean. Y luego está, obviamente, el lenguaje externo que transmite en claridad tu voz, en posicionamiento y todo lo que haces. Y es importante también tener en cuenta la autoimagen, la seguridad, la presencia. Estos tres pilares son súper importantes a la hora de desarrollar nuestra identidad de referente. Tener cuidado, ¿sí? ¿Cómo lo estás cultivando? ¿Cómo la estás cuidando? ¿Cómo, incluso, cómo es tu presencia ante las personas que te están rodeando? ¿Cómo te vistes? Desde cómo tú te paras, ya estás dando tu imagen, ya estás proyectando seguridad o desconfianza, seguridad o inseguridad. Israel, ¿cómo crees tú desde tu experiencia que influye el lenguaje en la percepción de la autoridad? Claro. Bueno, Fer, yo creo que es un espejo. Básicamente el lenguaje es un reflejo efectivamente de lo que llevas dentro. Pero es muy importante también entender que justamente tenemos dos orejas y una sola boca. O sea, estamos diseñados para escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces, es muy importante entender qué es lo que escuchamos, qué es lo que alimentamos para efectivamente internamente configurar esa figura que nosotros vamos a proyectar, porque no solo es cómo te ven las personas, tienes que entender cómo te ves a ti mismo, qué es lo que tú quieres, a dónde quieres llegar, para que efectivamente cuando llegues a una habitación entiendas cómo te ven los demás, cómo quieres que te vean los demás. ¿Quieres ser tú el agente que siempre llega tarde o quieres ser el agente que es puntual? ¿Quieres ser el agente que ayuda a sus clientes o el agente que solo persigue una comisión? Entonces eso va a ayudar mucho a definir esa imagen que vas a perseguir para poder hablarte y repetirte. El cerebro no sabe cuando estás pensando o cuando es realidad. Entonces la palabra tiene un poder muy importante. Repite, repite y repite. El ser humano aprende de repetición. Cuando éramos niños aprendimos a gatear cayéndonos. Aprendimos a rodar bicicleta cayéndonos. Lo mismo pasa con esto. Para poder configurar esa imagen que tú quieres proyectar, tienes que repetírtela. Tienes que entender y configurar tu mente de que esa persona que visualizas eres tú. Y cuando entres a una habitación es lo que los otros van a ver. 100%, como tú dices, Israel, hay que repetirnos. Eso es una forma de reprogramar a nuestro cerebro, a nuestro inconsciente, de todos esos malos hábitos, por así decirlo, desde la forma como nos hablamos y obviamente de los hábitos que estamos proyectando. Así que eso es muy importante, reprogramar y hacer las repeticiones que Israel nos dice, porque en realidad también basado, unido a eso, también es importante saber, tener en cuenta y tener claro cuáles son las decisiones de una referente, cómo la está tomando, cuáles son las decisiones que toma una mujer referente desde su poder. ¿Sí? Y estas tienen que ser basadas en valores, en estrategias y obviamente en empoderamientos, en cosas que le empoderen, que definan su confianza, su intuición. ¿Sí? Porque mira, una mujer referente basada en valores, con visión estratégica desde su poder, no decide por urgencia, no decide por miedo, no decide por presión, decide por congruencia. Entonces, como yo pienso, siento, como siento, actúo. Y como actúo, tengo los resultados que tengo en la vida. Entonces, a mí me encanta esa frase que la calidad de vida que tú tienes es la calidad de pensamientos que tú tienes.
¿sí? Cuando una persona, tú puedes ver los resultados que tienen en su vida, es de acuerdo a los pensamientos que él está teniendo. Y así se resume la vida. Como tú piensas, sientes, como sientes, actúas y como actúas te va en la vida. Y eso es muy importante porque cuando tú te das cuenta y te haces cargo y te responsabilizas de todo lo que tú estás, los resultados que estás teniendo, pues vas hacia la raíz. Y la raíz es ver cómo estoy pensando, cómo me estoy hablando. Y cuando decides desde tu poder, te vuelves imparable. Israel, ¿qué diferencia ves tú entre una persona que decide por necesidad y una que decide por visión? Sí, yo creo que esta pregunta es difícil porque efectivamente creo que todos tenemos un proceso de crecimiento. Todos hemos caído y todos hemos tenido momentos de necesidad. Esos momentos de necesidad nos forman y nos definen en muchas cosas, porque efectivamente esas malas experiencias son las que nos llevan al punto donde estamos hoy. Así que yo entiendo, los que están viendo en este momento esta sección de la clase, sé que quizás estás pasando un momento complicado o ya lo viviste, pero créeme que no hay ningún suceso que sea tan malo que no te levantes nuevamente. Así que decidir con ese miedo, decidir con limitaciones, siempre te va a dar los resultados que justamente Fer nos menciona. Como piensas, como actúas, te va. Entonces, si no materializas efectivamente lo que quieres, sé que está difícil la situación en este momento, pero vas a salir. Piensa efectivamente cómo salir de esto, comienza a hacer las acciones, actúa para que efectivamente llegues a esa meta que estás persiguiendo. Así que no tomes decisiones con miedo, ¿ok? Comienza a efectivamente tomar decisiones pensando a futuro, pensando más allá, porque efectivamente es algo alcanzable. Y gracias a Fer, te puede guiar paso a paso a esto. Así que sigamos con la siguiente sección. Gracias. Muy bien, así es. Como decía Israel, actúa con miedo, pero actúa. Y eso es importante y para eso también les he traído un ejercicio, porque lo importante es, sí, tener la conciencia, tener las herramientas, pero también el accionar. Y si tú no accionas, todo lo que puedas aprender, pues simplemente se va a quedar en eso, en solo en haber escuchado, en haber aprendido, pero no accionar. Entonces, lo importante es que también tú empieces a accionar, porque cuando tú empiezas a accionar, empiezas en realidad a tener los resultados. Obviamente vas a traer los resultados que estás buscando. Y en este ejercicio quiero que te tomes unos minutos y que entiendas qué es lo más importante para ti hoy. Y quiero que te respondas ahí y te tomes un tiempo, obviamente, para que reflexiones y escribas cuáles son tus pensamientos, cuáles son las acciones, las creencias actuales en tu rol. ¿Cuáles son? Y ahí quiero que lo apuntes y te tomes unos minutos, porque esto te va a ayudar a entender quién estás siendo hoy versus a quién quieres ser. Y cuando tú tienes claro esto, obviamente vas a poder tener una estructura y una meta clara, un plan claro para poder alcanzar lo que tú estás buscando. Pero si tú no tienes claro esto, pues obviamente no vas a poder saber, es como decirle al Google Maps, llévame, pero no le pones dirección, no tienes la hacia dónde quieres llegar, hacia dónde quieres llegar, tienes que darle la dirección exacta. ¿Sí? Y quiero que también te respondas ahí mismo, ¿quién necesitas ser para alcanzar el nivel que dices que quieres? ¿Quién necesito ser para alcanzar el nivel que quiero? Eso, eso quiero que te respondas ahí y que te des unos minutos para responder. Porque no es una pregunta de estrategia, es una pregunta de identidad. ¿Quién necesitas convertirte para alcanzar lo que estás buscando? Porque primero tienes que convertirte, primero tienes que ser para luego tener. Y luego de eso, de este ejercicio, quiero que respires, respires lentamente en 4 tiempos. Respires, inhales en 4,
sostengas en 6 y exhales en 7. Y mientras estés escribiendo, las veces que sean necesarias, haz esta respiración. Porque esta respiración te va a ayudar a volver al aquí, a la hora, a calmar esa mente que está con tantas cosas a la vez y pues de esa forma vas a poder tener claridad y responder en realidad a escuchar tu cuerpo, a escuchar qué es lo que necesitas en realidad, cuál es tu identidad, qué es lo que necesitas, en quién necesitas convertirte para alcanzar lo que estás buscando. ¿Ok? Y cuando ya termines de contestar y de hacer este ejercicio, quiero que te visualices todas las mañanas, visualiza a esa mujer referente, visualiza a esa mujer que quiere ser, cómo sería, cómo actuaría, cómo caminaría, cómo respira incluso. ¿Cómo es esa mujer en la que tú te debes convertir en lo que quieres ser, en lo que estás buscando? Porque primero eres y luego tienes. Es muy importante tener claro que si tú no accionas, no va a pasar nada. Y tienes que actuar con miedo, sin ganas, con todo eso, pero tienes que actuar para tener los resultados que estás buscando. Y es muy importante que si tú logras entender todo esto y logras integrarlo en tu vida diaria, empiezas a hacer el ejercicio, a hacerte las preguntas correctas, empiezas a visualizarte como esa referente que quieres ser, a detectar cuál es tu identidad, sí o sí vas a construir una marca personal poderosa, una marca personal referente, como una referente. Esa referente que va a marcar una historia, esa referente que va a dejar un mensaje, va a dejar un legado. Porque recuerda que tu historia es única, tu esencia es única, tu identidad es única, ¿sí? Y cada vez que tú hables, tu mensaje tiene que tener consistencia, un impacto, un legado. Y obviamente, por consecuencia, vas a poder relacionarte mejor, vas a poder tener poder a la hora de relacionarte con las personas y vas a ser esa referente que todo el mundo hable, que todo el mundo quiera hablar, quiera acercarse y quiera convertirse. Tú vas a dejar ese gran legado. Y recuerda que tu legado imparable comienza hoy, porque la transformación de una verdadera referente no es un destino, sino es un viaje continuo, donde cada pensamiento, cada persona y cada decisión que tomas te acerca a esa mujer que estás destinada a ser, a esa mujer imparable que estás destinada a ser. Y antes de avanzar a la siguiente línea, quisiera a la siguiente semana y adelantarles un poquito, quisiera, Israel, que me encantaría que tú nos ayudes a cerrar con tu visión sobre lo que significa convertirse en referente en este sector. Claro. Bueno, es una ecuación que yo siempre trabajo con mis equipos. Para convertirte en un referente es muy importante definir quién eres, ¿ok? Entender cuál es el valor que le estás dando a tus clientes y a tus colegas. Tener resultados, ¿ok? Que esto es muy importante. Pedir testimonios, que esto es aún más importante y siempre los agentes se le olvida que hay que pedir efectivamente si están felices con tu trabajo, que te lo demuestren. Un comentario, un video, tenemos varias mentorías sobre esto. Y el último es el legado. Yo siempre hablo de este último pilar en el sentido de qué es lo que tú dejas, qué es lo que cuando tú te vas de un espacio, de una reunión, no sé, de un espacio, qué es lo que dejas, tu esencia, tu energía, tu conocimiento. O sea, esto es algo muy importante porque los cinco se mueven juntos como un reloj, son parte del engranaje. Si uno de estos engranajes está debilitado, efectivamente no va a funcionar el reloj. Tienes que trabajar en estos cinco pilares. Pero el último es uno de los que más me gusta, porque el que más da es el que más recibe. Tus clientes, mientras más ganen, más felices estén,
te van a traer recomendaciones, te van a traer referidos y te van a reconsumir. ¿De acuerdo? Toda la ecuación tiene que ser de esta manera. Así que para realmente crear, digamos, ese legado y tener una identidad, necesitas entender quién eres, cómo ayudas a tu cliente y cómo lo vas a seguir ayudando en el tiempo. Así que, bueno, la idea de esto, la próxima semana vamos a seguir profundizando esto. Coméntanos un poquito, Fer, qué es lo que nos espera para la próxima semana. Sí, antes de eso quiero recordarles que el legado no se construye con más horas, se construye con más conciencia. Y la mentalidad correcta necesita hábitos, necesita disciplina emocional, necesita energía sostenida y eso lo vamos a trabajar la próxima semana. Justamente vamos a trabajar hábitos, hábitos donde vamos a desarrollar la mentalidad correcta, vamos a desarrollar la mentalidad correcta, vamos a desarrollar hábitos que debería tener una mujer referente. Así que yo les agradezco por estar aquí y recuerda, esto no se trata de hacer más, se trata de ser más. Y nos vemos la próxima semana. Me encanta. Así que bueno, ya tienen una cita con Fer, así que por favor vayan al calendario y agéndenlo porque nos vemos el próximo martes. Les mando un fuerte abrazo. Bye.